de hoy, ¿ya? Esta que será nuestra... Marías, dice, profe, ¿alcanzo? Sí, vaya. Alcanza. Y así aprovechamos de esperar unos 2, 3 minutitos por si entra alguno de los compañeros que normalmente entran a la sesión. A ver, entonces hoy día será nuestra última clase, ¿ya? Hemos abarcado el 100% de los contenidos que normalmente se abarcan en geometría, lo que es para mí un logro comparándonos con el semestre anterior, también entendiendo que el semestre anterior fue mucho más corto, fue mucho más extraño que este, mucho más corto, mucho más extraño que este, y, y era evidente que en este momento podíamos alcanzar ese logro. No sé si todo el mundo alcanzó el mismo grado de profundidad, eso lo veremos también en la PEP 3. Pero el día de hoy vamos a estudiar sobre medición de ángulos. La clase de hoy va a ser relativamente cortita porque es re poco lo que nos falta por ver. Y aquí hay que tomar algunas decisiones teóricas respecto a cómo vamos a medir ángulos, porque nosotros sabemos medir ángulos. Y de hecho, en la primera clase que tuvimos, hablamos sobre la epistemología de la medición de ángulos, o sea, cómo nace ese conocimiento, qué significa. Y una de las primeras cosas que habíamos dicho era que la medición de ángulos o los ángulos tenían un sentido para las circunferencias. Etiquetado ningún objeto nuevo, vamos a poner la vista algebraica. No sé por qué no aparece la vista algebraica. Bueno, tienen sentido para la circunferencia. Entonces, si yo tengo dos circunferencias de radio distinto, pero tengo en ella ángulos que son congruentes, eh, lo lógico
es que esos ángulos tengan la misma medida, independiente del, independiente del radio de la circunferencia. Vamos a ocupar el compás para copiar esto. Por aquí un ángulo. Vamos a ver si este ángulo se mantiene. Sí, se mantiene. Entonces con esto, objeto visible, tengo las respectivas rectas. Y aquí con esto ya construí dos ángulos congruentes. Entonces tenemos dos ángulos congruentes. Y estos ángulos debiesen tener entonces igual medida ahí es congruente este pedacito con este. Así que, ojo ahí. Debiesen tener igual medida independiente del radio, de la circunferencia. O sea, si yo superpongo esto, deberían coincidir. Y claro, lo hacen. Entonces, independiente del radio de la circunferencia, debiésemos tener la misma medición de ángulos. Para eso algunos teoremas. Bueno, recordemos que denotamos por P de la circunferencia de radio R y A de la circunferencia de radio R al perímetro y el área de la circunferencia de radio R. Para medir un ángulo es necesario medir entonces un arco de circunferencia primero. O sea, ver cuánto mide esta sección de la circunferencia. ¿Ya? Diremos que el punto C sobre el arco circular AB es un punto medio si y solo si el ángulo AOC es congruente con el ángulo COB. ¿A qué nos referimos? Entonces, en una circunferencia de radio R, si tenemos O, A y B, diremos que por acá hay un cierto punto llamado C, y este punto C será punto medio de ese arco si el ángulo CAO o AOC es congruente con el ángulo COB. O sea, para que este esté justo en la mitad. ¿Ya? Medir un arco de circunferencia no es lo mismo que medir un segmento rectilíneo. Entonces, existe este punto medio. ¿Ya? Ahora, encontrarlo con regla y compás no es tan difícil. Uno solamente busca el punto medio entre estos dos puntitos y luego la recta que une el centro con este punto medio por los teoremas que habíamos visto anteriormente, va a contener este punto C. Entonces, y este punto C, independiente que movamos A y B, va a ser siempre el punto medio. Entonces, este C existe. De la misma forma que con el perímetro se puede aproximar la longitud mediante los puntos medios. ¿Ya? Si en un círculo dos ángulos centrales son congruentes, entonces sus arcos subtendidos tienen la misma longitud. ¿Ya? O sea, estas dos longitudes, el arco AC y el arco CB, son congruentes las longitudes. Tienen la misma longitud. Porque los ángulos son congruentes.
Si dos arcos son congruentes o si tienen la misma longitud, entonces los ángulos del centro asociados son congruentes y viceversa. También si los ángulos del centro son congruentes, entonces los arcos que subtienden son congruentes. ¿Ya? Y aquí es donde viene este tema. Si L mayúscula sub n es una sucesión de poligonales inscritas en el sector circular AB, de forma tal que cada lado es congruente con los demás, y si n es la longitud del lado de la trayectoria, entonces se cumple lo siguiente. Pero antes de ver qué es lo que se está cumpliendo, quiero ver a qué me refiero. Por ejemplo, L sub 1 sería este segmento. L sub 2 sería esta poligonal. L sub 3 sería una poligonal, pero ahora con 3 puntos congruentes. L sub 4 sería una poligonal, pero ahora con 4 puntos congruentes. 4 segmentos congruentes. L sub 5 sería una poligonal, pero con 5 segmentos congruentes. A eso nos referimos. Entonces, L mayúscula sub n es la longitud de la poligonal. Y S sub n es la longitud de cada uno de los segmentos. Entonces, si el límite cuando n tiende más a infinito de S sub n es 0, significa que el límite cuando n tiende a infinito de L sub n es un cierto L, que llamaremos longitud del arco AB. O sea, de la misma forma que aproximamos el área y el perímetro de la circunferencia mediante sucesiones, también podemos aproximar el arco, la longitud de un arco. Ahora, si AB y BC son arcos adyacentes, entonces la longitud del arco ABC, completita, es la suma de las longitudes de AB y luego de BC. El orden de los ángulos centrales es trasladado a los ángulos subtendidos por dichos arcos y también se cumple el recíproco. O sea, la longitud de AB es la longitud de AC más la longitud de BC. Así, como decíamos hace un rato, dos ángulos centrales son congruentes si solo si subtienden arcos de igual longitud. O sea, hay una relación entre el arco y el ángulo. Para lograr medir ángulos, estamos haciendo esta relación entre ángulos del centro y arcos, porque el arco sí se puede medir. O sea, es decir, es posible medir el arco a pesar de que no lo habíamos medido hasta el momento. Las longitudes de dos arcos que subtienden ángulos congruentes en circunferencias distintas, porque esto está en portugués, conferencias, hay que ver ahí. La longitud de dos arcos que subtienden ángulos congruentes en circunferencias distintas es proporcional a la razón entre los radios. Fíjate entonces, como habíamos dicho al principio, si tengo dos circunferencias de radio distinto, digamos a este o prima, digamos, de distinto radio, entonces, si en ella tengo ángulos congruentes, vamos a suponer que estos ángulos que estoy dibujando son congruentes, ¿ya? Si en ella tengo ángulos congruentes, la longitud de estos arcos es proporcional a la razón o están en la misma proporción que los radios. Y eso se puede demostrar mediante sucesiones. De hecho, un buen ejercicio, la demostración mediante sucesiones y semejanza de triángulos de este teorema, es un muy buen ejercicio. ¿De acuerdo?
Así que mantienen esta relación de las circunferencias que están en proporción sus medidas en la misma proporción que están sus radios. En la misma proporción que están sus radios. Y ahora sí, para toda circunferencia de radio R y para todo real L, tal que L está entre 0 y pi r medios, o sea, hay una relación entre pi, r y la longitud, existe un arco AB con longitud L, no R, longitud L, con longitud L. Eso me recuerda que tengo que hacer un pequeño cambio. Un segundito. De vuelta, jóvenes. Entonces, esto es similar a lo de la medición de segmentos. También había un teorema que decía que para todo real mayor o igual que 0 existía un segmento en una recta, existía un segmento que tenía esa longitud. Aquí lo mismo. Para todo real que está entre 0 y pi r medios, existe un arco con esa longitud. Así que ya teniendo estas definiciones, teniendo estos teoremas, podemos definir que dado una circunferencia de radio r, un arco de longitud 2 pi r sobre 360 se dice que le corresponde un ángulo central de 1 grado. Y lo denotamos por el símbolo 1 grado. Un ángulo central que subtiende un arco de longitud L tiene medida en grados de 180 L sobre R. Grados. ¿Ya? 180 L sobre L grados. La medida en grados de un arco subtendido por un ángulo central es igual a la medida del ángulo central. Así que la medida de un arco exterior a un ángulo central es igual a 360 menos la medida del ángulo en grado del ángulo central. ¿Qué quiere decir esto? Que su internet está muy malo, pucha. ¿Qué quiere decir esto? Es que si giro, doy un giro completo, ya tengo un ángulo, por ejemplo, aquí no sé, pues de 30. Y un ángulo de, por ejemplo, 500 grados, en el fondo es 500 menos 360, es congruente un ángulo de 500 menos 360, es decir, 140 grados. ¿Ya? Ahora, un ángulo central mide en radián, mide un radián si sostiene un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. Y ahí ya pasamos a la medición en radianes. Tenemos entonces la medición en grados sexagesimales, cuya posible razón de existir de esa forma ya lo habíamos visto al principio del curso. Pero también existe esta medición en radianes. Y la medida de un ángulo en radianes es L sobre R, donde L es la longitud del arco suspendido por el ángulo central de una circunferencia de radio R. Así que debemos notar que las medidas de los ángulos no dependen de R. Así que, finalmente, dos ángulos son congruentes si solo si tienen igual medida.
A modo de ejercicio, les voy a dar 5 minutos, ya que este es el último teorema del curso, o el último teorema del semestre, para que ustedes demuestren este teorema y apóyense en los teoremas que están antes en el apunte. Para eso también les voy a subir al aula virtual el apunte. Cálculo, 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 no, geometría, aquí está. Está el apunte 14 y falta el apunte 15. División. Ya, pues sí, voy a subir las clases ahora, voy a subir, a ver, me falta la del jueves y la de hoy. Voy a subir esas clases hoy. Sí, para que, sí, para que lo tengan ahí. Soy su fan en YouTube. Sí, no sé qué voy, cuando volvamos a la presencialidad, no sé qué voy a hacer con todos esos videos. Hay N videos de este curso, de otros cursos. No sé si los voy a guardar, si los voy a borrar. Apunte número 15. Sí, podría dejarlo, si son, es una buena idea dejar esos apuntes. A ver, vamos a guardar esto primero. Guardar los cambios. Apunte de la clase. El apunte 15. Sí, sería una buena idea hacer un canal en YouTube. Pregúnteme nomás, Matías. Desde hace mucho. Bueno, ahí está el... ¿Por qué en la descripción sale cálculo 1 y en la imagen cálculo 2? Ah, porque esa pantalla, digamos, inicial, esa miniatura, la hice para cálculo 2 y a veces no le borraba el cálculo 2. Es por eso. Es por eso. Porque todas esas miniaturas las hice yo en GeoGebra, la imagen está hecha en GeoGebra y después utilicé un sitio que se llama, si ustedes lo quieren conocer, se llama BeFunky. Y tú subes una imagen hecha por ti, que yo la hice con GeoGebra, o sea, una captura de pantalla nomás, y, y puedes editar esa imagen. Entonces yo antes de subir un video, por ejemplo, de geometría, me voy a esta paginita. Sí, sí, porque es muy, por lo menos, claro, y aquí lo único que hago es cambiar aquí la fecha y si hay un tema pongo el tema, solamente eso. Y después se van subiendo los... Ya, entonces tenemos el apunte 15 para que nos tomemos unos 5 o 10 minutos en que ustedes demuestren el teorema 89, el último teorema. Faltó un teoremita más y llegábamos a los 90 teoremas. En el que dos ángulos son congruentes si solo sí tienen igual medida. Es decir, parto del hecho de que los ángulos son congruentes y demuestro que tienen igual medida, y luego parto de que los ángulos tienen igual medida, entonces son congruentes. 10 minutitos para eso, máximo.
¿Cómo nos fue, chicos? Ya, algunas ideas. Si voy en esta dirección, tengo que comenzar de que los dos ángulos son congruentes. ¿Ya? O sea, sean, digamos, alfa y beta congruentes. Es decir, alfa congruente con beta. ¿Qué significa que sean congruentes? Que si son ángulos del centro, o mejor dicho, dada una circunferencia de radio R, cualquiera, es posible copiar los ángulos en dos ángulos centrales distintos. ¿Ya? Sean estos, digamos, alfa congruente con el ángulo, digamos, A o B. Y beta congruente con el ángulo C o D. ¿Ya? Entonces, por transitividad, el ángulo A o B es congruente con el ángulo C o D. ¿Ya? Por tanto, subtienden arcos de igual longitud. ¿Y eso por qué? Por un teorema que está mucho más acá. Dos ángulos centrales son congruentes si solo si subtienden arcos de igual longitud. Y puede que aquí esté la clave, porque este también es un sí solo sí. ¿Ya? Entonces, la medida de los ángulos es congruente o es igual. Quedaría entonces hacer la segunda parte y esa sí la dejamos de tarea. Jóvenes, entonces, tenemos hoy día nuestra última, esta fue nuestra última clase que metía el semestre. Por tanto, ya el mañana y pasado, 5 y 6, no, nada que ver, 5 y 6, 13 y 14 de enero, no tienen que conectarse temprano a clases. Utilicen el tiempo tanto como para descansar, como para repasar ejercicios, los teoremas que no han sido demostrados en clases. Tienen ayudantía ahora a las 10. Y la PEP va a estar disponible el martes 19 a las 8 de la mañana hasta el jueves 21 a las 8 de la mañana. O sea, a las 48 horas, como siempre habíamos hecho las otras dos PEP. ¿Algo que decir, mencionar antes de cerrar esta última clase? Voy a dejar la grabación hasta aquí.